Preste la atención a esto. Porque a Elías no se le iba a tener en cuenta lo que había hecho. A Elías se le iba a tener en cuenta lo que desde el momento que el Señor le estaba hablando, él debía seguir haciendo. No sé si me hago entender. Es que en la Biblia lo encontramos. Gente que fue obediente, pero cuando decidió ser desobediente. Usted no pierda de vista lo que el Señor le ha dicho. Si Dios te está tratando de hacer volver al camino, si Dios te está tratando de hacer volver a la asignación, al propósito que tiene contigo, la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo halle. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 10, y vamos a leer hasta el versículo 16. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Si estamos en la Escritura. Amén. Seguimos. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirá, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Amén. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿cómo vives hoy? Amén. Gloria al Señor. Ese es el tema que vamos a meditar en la mañana de hoy. Fue algo que el Espíritu del Señor me ministraba en el día de ayer, y
es algo a lo que debemos prestar atención. El Señor está interesado es en cómo vives el día de hoy. El Señor está observando cómo estás viviendo este día. Qué bueno por lo bueno que hiciste el día de ayer, por cómo viviste los días, las semanas, los años que han pasado. Pero debes tener muy presente que Dios está observando las decisiones que estás tomando en este día. Él está observando lo que tú estás haciendo, lo que estás creyendo, lo que estás hablando, lo que estás pensando, lo que estás obedeciendo. Usted no se puede sentir cómodo, usted no puede sentirse confiado por lo que hizo ayer, que fue bueno, dejando de hacer hoy lo que el Señor le está demandando. Si estamos acá, porque pudiéramos caer en ese error, pudiéramos equivocarnos de tal manera, pensando en lo bueno que hicimos los años que pasaron, y que por consiguiente lo bueno que hicimos nos trajo buenos resultados hasta el día de hoy. Pero lo que tú hagas hoy, Dios lo está observando. Dios lo está viendo. Dios te está observando desde antes que el día amaneciera. Desde antes que tú abrieras tus ojos. Desde antes que dispusieras en tu corazón lo que harías en el día de hoy. Él te está observando. Y lo que Él está viendo es lo que sin duda Él tendrá en cuenta para entonces conceder o para recompensar de acuerdo a aquello a lo que tú has estado haciendo. Si estamos acá, iglesia. Muchos hablan de lo que hicieron ayer. Hablan del día en que conocieron al Señor. Cómo lo conocieron. Testifican de lo que eran. Algunos dicen, yo era un borracho, yo era un drogadicto. Algunos dicen, yo estuve en las pandillas, fui homosexual, fui prostituta, fui jíbaro, fui sicario, fui ladrón, fui un satánico, fui brujo, le hice mucho daño a la sociedad, pero me predicaron el evangelio, me arrepentí y desde ese momento comencé a buscar a Dios. Por todo este tiempo me he estado congregando, fui llamado al ministerio, he estado sirviendo. Sí, y pueden hablar y todo eso es bueno. Desde el día que te convertiste, qué bueno, porque desde ese momento hubo amor en tu corazón para con el Señor. Hubo búsqueda, hubo obediencia, hubo sometimiento, hubo honra. Pero te tengo que decir que todo eso bueno que tú has venido haciendo
Si tú te detienes en el día de hoy, la Biblia dice que de nada te va a servir. Si estamos acá, porque parece ser que muchos viven así. Ellos no hablan del día de hoy. No hablan del tiempo presente, hablan del tiempo pasado. Hablan de lo que pasó en su vida el día que conocieron al Señor, el día que se arrepintieron de su pecado, el día que dejaron el mundo, el día que se comenzaron a congregar, los años de búsqueda y de servicio en el Señor. Algunos dicen: yo he estado en casi todos los ministerios, lo único que me ha faltado, sí, es ser apóstol. Algunos dirán, otros dirán pastor, otros dirán evangelista, otros dirán profeta, otros dirán maestro. Pero en el ministerio, en la iglesia, sí, en el reino del Señor, yo he hecho. Pero las preguntas en esta mañana es: ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo vives hoy? Porque el Señor te está observando hoy. Hoy el Señor tiene su mirada puesta en ti. Todo ese tiempo, desde el día que te convertiste, Dios lo estuvo viendo. Y por todo ese tiempo Dios te estuvo bendiciendo. Si en un momento determinado de todo ese tiempo tu vida se hubiese cortado, te hubieses ido para el cielo, porque tú estabas en bien con Dios, porque estabas alineado con el Señor, porque estabas caminando de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Usted tiene que entender que acá la Biblia habla del impío y habla del justo. La Biblia es amplia cuando se refiere a la justicia. Y nosotros somos justificados por creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero ese creer, escúchame bien, también encierra una demanda que Dios ha puesto de obediencia para con cada uno de nosotros. No sé si me hago entender. Sí, porque es fácil decir yo creo en el Señor Jesucristo. Pero resulta que ese creer tiene que ser demostrado. ¿Cómo demuestras tú que estás creyendo? ¿Cómo demuestras tú? ¿Cómo Dios puede justificarte? No solo porque tú dices que has creído. Porque cuando la Biblia habla de Abraham, haciendo referencia de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, muestra las obras de Abraham. Muestra lo que Abraham hizo para Dios poderlo justificar. Si se tratara de tan solamente decir yo creo, apague y vámonos. Porque el Señor, de cualquier manera como nosotros vivamos, Él nos está probando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. De cualquier manera como yo decida vivir, Dios de igual está de acuerdo. Y no debemos cometer ese error. El Señor le dijo al profeta: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros.
y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El pueblo, esto era lo que decía. Entonces el Señor le dice a través del profeta: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío ¿de qué? De su camino, y que viva. El Señor no quiere la muerte del impío. El Señor quiere que el impío se vuelva ¿de qué? De su mal camino. Usted esta mañana tiene que examinar. A lo mejor usted no puede decir, usted no dice: yo estoy llevando una vida de impiedad allá. Pero tienes que observar si el camino por el que tú estás caminando es el camino que el Señor te trazó. Es el camino que el Señor te mostró. Es el camino por el cual el Señor te llamó a caminar. El domingo pasado veíamos que el pecado de Jonás no fue que se embriagó, no fue que fornicó, no fue que adulteró, no fue que se endrogó, no fue que asesinó. El pecado de Jonás fue que tomó un camino distinto al que el Señor le había señalado. Ese mismo error en un momento lo cometió el profeta Elías. Dios no le dijo que se fuera a Oreb. Sin embargo, él se fue. Y luego que había caminado por un tiempo, porque tomó el camino del desierto, llegó a un lugar donde sus fuerzas no le dieron más. Y cansado, deseó morirse. Dios le salió al encuentro. Permitió. Sí. Lo levantó, lo alimentó y le permitió continuar. Porque muchas veces Dios va a permitir que lleguemos a donde nosotros queremos llegar, para hacernos ver que no es el lugar donde Él nos quiere tener, que no es el camino por donde Él quiere que nosotros andemos. Allí el Señor, dice la Escritura, que lo llamó estando en una cueva allá en Oreb, y le preguntó. Mira, Dios que lo sabe todo. Estamos acá, pero a veces Dios quiere escucharnos, aún sabiendo que vamos a responder, porque aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le sale con el cuento que tuve un vivo celo por Jehová. Porque para mentir, para espiritualizar, para justificar nuestra desobediencia, lo queremos mostrar como que lo que estamos haciendo es para Dios. Si estamos acá, nota que él no dice tuve miedo, sino que dice tuve un vivo celo por Jehová. Estamos acá. Sí, porque así es que muchas veces hacemos para quedar bien delante de los hombres. No, varón, me estoy tomando un tiempo, un receso. Estoy esperando, estoy buscando. Pero ven acá, si Dios habla. Dios habla, la Escritura muestra que Dios habla. Y si tú no has estado escuchando a Dios, es porque no le has querido escuchar. Porque Dios todo el tiempo nos está hablando. Y Dios nos está direccionando. Así que Elías, ¿qué fue lo que dijo? Que había sentido que un vivo celo por Jehová. Porque estaban dando muerte a los profetas de Jehová y solamente él había quedado. Y lo buscaban para matarlo. Oye, ven acá, y antes de que hiciera el sacrificio en el monte Carmelo, que no lo habían estado buscando y que Dios no lo había guardado. ¿Y por qué Dios lo había guardado? Porque él se había mantenido ¿qué? En el camino que el Señor le había trazado. ¿Y por qué en aquel momento no había deseado morirse?
¿Y por qué en aquel momento no sabía ni dónde estaba ni para dónde iba? Cuando usted se encuentra en un lugar que usted no sabe ni de dónde está ni para dónde va, preste la atención, porque muchas veces usted está tomando una dirección opuesta a la que el Señor le está mostrando. Porque Dios no es loco, Dios no nos deja caminar por caminar. Dios no nos deja andar por andar. Dios no es ese. Dios siempre nos está direccionando. Así que el Señor está diciendo: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El Señor está diciendo: deja el camino que tú llevas y camina por el camino que yo te estoy mostrando. Si estamos acá. Dice: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Sí, porque es tremendo lo que vemos acá. Está mostrando a alguien que está en justicia, tomando una decisión que equivocada. Eso fue lo que pasó con Elías. El hombre había hecho descender fuego, había consumido el sacrificio, le había dado muerte a los profetas de Baal. Luego había subido a la cumbre del monte Carmelo y había orado, dice la escritura, que 7 veces inclinó su cabeza, la levantó hasta que la lluvia descendió. Iglesia, un hombre justo, pero tomó una decisión equivocada. Una decisión con la que Dios no estuvo ¿de qué? De acuerdo. Para que veamos que en cualquier momento podemos tomar decisiones equivocadas y podemos tratar de justificarlas. El Señor, ¿qué era lo que quería? Que el hombre regresara a cumplir la asignación que Él le había dado. No sé si estamos acá. Preste la atención a esto. Porque a Elías no se le iba a tener en cuenta lo que había hecho. A Elías se le iba a tener en cuenta lo que desde el momento que el Señor le estaba hablando, él debía seguir haciendo. No sé si me hago entender. Es que en la Biblia lo encontramos. Gente que fue obediente, pero cuando decidió ser desobediente. Usted no pierda de vista lo que el Señor le ha dicho. Si Dios te está tratando de hacer volver al camino, si Dios te está tratando de hacer volver a la asignación, al propósito que tiene contigo, la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo halle. Mira, dice, lo halle velando. En otras palabras, lo halle en el lugar donde Él lo dejó. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regrese lo halle despierto. Que cuando toque a la puerta, dice la escritura, se ciña los lomos y con su lámpara encendida le abra la puerta. Dice: bienaventurado, porque su Señor entonces le dirá: siéntate, y le servirá. Y ahí es donde dice que si viniera la primera, la segunda, la tercera vigilia. Usted no sabe lo que puede pasar hoy. Usted no sabe, escuche bien, usted no sabe lo que puede pasar hoy. Usted hoy tiene que estar enfocado en cómo quiere Dios que yo viva, cómo Dios quiere que yo viva el día de hoy. Sí, porque todo lo estamos aplazando. Mañana me arrepiento, mañana me convierto.
En la próxima quincena diezmo, en la próxima quincena ofrendo. Sí. El próximo mes pido perdón, el próximo mes perdono. El próximo mes comienzo a hacer aquello que Dios me dijo que hiciera. Así, eso es ser atrevido. Porque usted no sabe lo que puede pasar el día de hoy. Y yo le he dicho muchas veces acá, el día más incierto que puede haber es el día de mañana. Usted no sabe lo que puede pasar el día de hoy. Y si el Señor te está dando la oportunidad el día de hoy, ¿para qué te vas a poner, sí, a contrariar con Dios, con el que hizo el universo? Mira tú eso. La criatura contrariando al Creador, llevándole la contraria, creyendo que le van a ganar, creyendo que van a tener la razón. Iglesia, esto es para prestarle atención. Usted piense en el día de hoy. Déjate de estar mirando lo que fuiste ayer. Piensa en el día de hoy. Ni siquiera te digo que en el de mañana, en el de hoy. Porque haciendo las cosas bien el día de hoy, pueda que llegues al de mañana. Pero si no hacemos las cosas bien en el día de hoy, ¿quién te garantiza a ti que llegues al de mañana? Si estamos acá. Así que el Señor hizo que Elías regresara. Porque el tiempo de su asignación no había terminado. Él tenía que regresar. Y no fue cuando Elías dijo, fue cuando Dios dijo. Cuando Dios lo hizo salir de la cueva donde estaba encuevado. Sí, porque muchos ahora están encuevados. Algunos se han encuevado ahora en una pantalla. Sí. Y desde allí se están alimentando. Y desde allí es de donde ellos están haciendo lo que el Señor les ha llamado. Tenga mucho cuidado. Porque muchos están encerrados, encuevados, sí, en argumentos, diciendo, presten atención. El Señor le dijo, no, así no es. Usted tiene que regresar. Todavía tiene a un discípulo que formar. Todavía hay gente que lo necesita a usted. ¿Sí me hago entender? Ciertamente llegará el día en que tú no vas a estar. Pero ahora mismo es a ti a quien yo quiero usar. Y es a ti a quien los que a donde yo te voy a enviar están necesitando. No sé si me hago entender. Usted tiene que entender que a usted lo escogió Dios para algo. Y a usted lo están esperando. Pero te estás encerrando. Te estás encuevando. Y yo sí que estoy, porque esto es lo que el Espíritu me golpea y me golpea y me golpea. Y trato de transmitírselo a la iglesia, al ministerio, a cada líder, a cada creyente, que no ignoren cuál es la asignación que el Señor les ha dado. Nosotros como ministerio tenemos una asignación y no podemos estar encuevados. Tenemos que salir. Porque hay muchos que nos están esperando. Si estamos acá, iglesia. Así que el mismo día que el Señor le dijo que saliera de la cueva, ese mismo día le tocó nuevamente tomar el camino. Para que tú veas cómo son las cosas con el Señor. Para que tú veas cómo son las cosas con Dios. Que no es cuando nosotros digamos, es cuando Dios diga. Que no es donde nosotros digamos, es donde Dios diga. Si estamos acá. Así que dice la Escritura: volveos de vuestros ¿qué? De vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será ¿qué? Estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Mira, tú en esta mañana te puedes volver a Dios. Yo no sé qué tan desobediente tú hayas sido, qué tan rebelde, cuánto haya sido la gravedad de tu error, de tu pecado, el tamaño de la consecuencia de lo que tú dejaste estirado. Pero la Biblia es clara y dice que si el impío se vuelve, es volverse a Dios, es a Él. No siempre tiene que ver con lugares, no siempre tiene que ver con personas. Es volverse a Él, volver al propósito de Él, al llamado de Él, a la asignación de Él. Si Él te colocó en este lugar, vuélvete a Él y acepta lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Y sigo acá. Cuando yo dijere, ¿a quién? Al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, toda su justicia no serán ¿qué? Recordada. Porque muchos se confían en que Dios dijo de ellos, en que Dios habló de mí cuando yo ni siquiera había nacido, en que Dios habló de mí cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, en que Dios habló de mí cuando yo era un recién nacido, en que Dios habló de mí a través de un profeta que vino de allá del África. Estamos acá y confiados, dice la Escritura, estamos acá. En lo que Dios dijo comienzan a vivir de cualquier manera. Tenga mucho cuidadito con eso. Nuevamente se lo digo, no sea atrevido. Póngase de acuerdo con Dios. Examine cómo es que usted está viviendo. Deje la desobediencia, deje la rebeldía. Hay batallas, creyentes a los que se les está corrigiendo, se les está diciendo, y ellos piensan que se les está haciendo un daño. Mira, a veces hasta en lo más insignificante. Pero hay cosas que pueden detener la bendición de la manera como tú menos te lo imaginas, como tú menos piensas. Yo he visto gente activando la bendición de Dios en su vida solo con un pequeño acto de obediencia. Pero también he visto gente de tener grandes bendiciones para su vida solo con un pequeño acto de desobediencia. Cositas, por algo el Señor nos habló de las zorras pequeñas. Y la pastora y este servidor todo el tiempo estamos detrás de hijos que, mira, te lo digo, en una forma personalizada para que me lo entiendan. Nos sentamos, les decimos, les recordamos. Porque uno entiende que la vida de ellos no debería estar como está, que deberían estar viviendo otro tiempo. Pero aunque uno insiste, ellos insisten en llevar la contraria, creyendo que de esa manera las cosas le van a resultar. Mira, es lo que dice la Escritura, que si el Señor dijere al justo te irá bien, y el justo comenzare a vivir de cualquier manera, y uno lo predica, pero a muchos parece ser que se les olvida.
Sí, porque hay cosas que a veces uno tiende a sentirse mal. Yo, Señor, pero si tú el viernes hablaste de que, ¿y por qué hoy domingo? Y el Señor me dijo, es que no están viviendo el día de hoy. Y la Biblia dice claramente, ahí lo dice la palabra, no son inventos del pastor. Para que muchos, porque aquí vienen gente a examinar el mensaje del pastor para que lo sepan, ¿oyeron? Y este mensaje lo ponen a consideración de estudiosos. Lo ponen a consideración para ver qué dice, para que lo evalúen, para que lo examinen. Hay gente que me está descalificando todo el tiempo. Sí. Evalúan, revisan mi exégesis, miran para ver si mi mensaje estuvo bien trazado. Sí, están buscándole la falla todo el tiempo. Pero bueno, la falla no me la encontrarás a mí. O bueno, sí me la vas a encontrar. Quizás en la forma como te lo tracé. Pero la revelación esa nunca va a fallar. Y yo sé lo que el Espíritu está hablando. Porque estos no son inventos míos. Esta es palabra de Dios. Así que esto es para prestar atención. Porque muchos se confían. Y es lo que dice la Escritura: de cierto vivirás. Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad. Gente confiada. Estamos acá. Gente confiada. Sí. Que hagan lo que hagan, igual la bendición va a llegar. Igual Dios me va a guardar. Era lo que veíamos en el primer mensaje, hablándonos el Señor de Sansón. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Los que estuvieron acá, los servidores sobre todo, saben de lo que nos habló el Señor. Pecando no escaparás más. Sansón dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Gente que dice: esta vez tampoco me voy a enfermar. Esta vez tampoco me voy a arruinar. Esta vez tampoco me van a matar. Pero no saben que su desobediencia provocó que Dios se apartara de ellos. Y ahí le pasa lo que le pasó a Sansón. Iglesia, preste la atención. Dice la Escritura, ¿verdad?, que todas sus justicias no serán recordadas, sino que ¿qué? Que morirá. ¿Por qué? Por su iniquidad que hizo. Oye, pero ven acá, vivió 50 años caminando con el Señor, y el día que se reveló muere y se va para el infierno. ¿Cómo así? ¿Es Dios justo? No, Dios no es justo. Es que Dios nos demanda es toda una vida. Así que es bueno que tú en esta mañana examines: Señor, ¿será que yo estoy donde tú me quieres tener? Y te hablo desde una posición espiritual. Sí, no te hablo de lugar, para que de pronto no vayas a entrar en confusión. Y si Dios te redarguye y te hace sentir que es lugar, tómalo como lugar. Pero te estoy hablando desde una posición donde Dios te colocó, donde Dios te quiere encontrar, a donde Dios te dijo que tú debes permanecer. Sí, porque las asignaciones, la Biblia dice claramente que tanto los dones como el llamado son irrevocables. Usted tiene un llamado aquí y usted se va para la China y es el mismo llamado que usted tiene. Oye, es el mismo llamado. Usted tiene el don de sanidad aquí y usted se va para la China y es el mismo don que usted tiene. Así que no venga con excusas delante de Dios. Dice acá: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá. Mira, el impío sabe cómo es el asunto. Dice: si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Mira, el impío, el que no estaba dentro de los que sí estamos acá, sí, el que decíamos no va, resulta que sí fue, sí, el que uno decía no, Dios dijo sí, porque a última hora decidió hacer las cosas que Dios dijo que se deben hacer.
Esto es para prestar atención. Iglesia, no estamos jugando. No estamos jugando. El impío se puede arrepentir y Dios se lo puede llevar con él. El impío se puede arrepentir y hoy mismo puede comenzar a hacer lo que Dios quiere que haga para él. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Amén. Luego dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. No se le recordará lo malo. Aquel que fue desobediente desde el día que nació hasta el día de ayer, hasta antes de llegar a este lugar, el que se arrepiente en esta mañana, dice la Escritura, que ya no se le recordará más. Tremendo lo que hace el Señor, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que como hizo alejar el oriente del occidente, así puso nuestras iniquidades y las sepultó en lo más profundo de la mar. Iglesia, no estamos jugando. Preste la atención. Esto es para prestar la atención. El tiempo se me fue, pero quiero leerte dos escrituras más brevemente. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Ustedes lo siguen leyendo y Pablo le termina diciendo a Timoteo que ya él estaba pronto. De hecho, se cree que esta es la última epístola que escribió Timoteo. La escribió desde la cárcel de allá, de Roma. Ya. Pero mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: que debía cumplir su ministerio y debía cumplirlo todos los días de su vida. Pero me gusta cómo inicia la escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira, lo que Pablo está expresando es el clamor de Dios. Recuerda que la escritura toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue él el que la inspiró. ¿Oíste? Y sabes una cosa, es el mismo Espíritu quien está hablándole a Timoteo, diciéndole: Timoteo, te encarezco que lo que tú recibiste, que lo que a ti se te asignó, tú lo hagas todos los días de tu vida. Timoteo, no descuides tu asignación, no descuides tu llamado, no descuides la predicación. ¿Qué hubiese pasado con aquella gente a la que a Timoteo se le confió? Sí, ¿qué hubiese pasado? Por eso Pablo, al principio de esta epístola, le escribe a Timoteo diciéndole que cuidara el buen depósito que se le había dado. El buen depósito era la enseñanza. Iglesia, no estamos jugando. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sí, por amor a Cristo tenemos que soportar. Dice: soporta las aflicciones. Dice la palabra: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios te está diciendo que cumplas la asignación que a ti se te dio. No dejes tirado. Póngase al servicio del Señor. Pregunte qué hay para hacer para la obra de Dios. Sí, diga: heme aquí, como veíamos la semana pasada. Amén. Y finalizo. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, escucha, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y me vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Está usted acá? Mira lo que finaliza diciendo. Que no haya entre nosotros quien tenga un corazón malo para quererse apartar. El Señor te está diciendo es todo lo contrario. Escucha hoy su voz y obedece a lo que Él te está hablando. No te está diciendo que endurezcas tu corazón, que te vuelvas insensible, que te desvíes, que te aparte. Toma los buenos ejemplos de las Escrituras. Hombres como Abraham, que conoció al Señor y toda su vida la caminó con Él. Sigue el ejemplo de Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo. Sigue el ejemplo de Eliseo, que murió y la unción permaneció con él. Sigue el ejemplo de David. Gente que murió ungida, gente que murió sirviendo, gente que nunca dejó de hacer lo que el Señor les demandó que hicieran. El día de hoy, este es el día de morir. Sí, a tu propia voluntad, a tu propio deseo. Y decir, Señor, bueno, si tú quieres que desde hoy yo comience a vivir de la manera como tú me dijiste que yo viviera, heme aquí. Yo no me voy a poner contigo, Señor. No te voy a contrariar. Te voy a obedecer en todo lo que tú me digas. Dale el aplauso al Señor.